Hola, muy buenas noches. Estamos de nuevo aquí para platicar con ustedes, para tratar de responder sus preguntas. Yo soy Germán Ortega y estamos aquí con ustedes, como siempre, mis queridos compañeros. Buenas tardes, yo soy Laura García. Decía el pensador francés Rousseau que al final siempre terminamos ahorcándonos con los cabellos sueltos de la vida. Hoy, y sobre todo gracias a nuestra querida libertad, no nos vamos a enredar con los cabellos sueltos, pero sí vamos a responder a todas sus palabras. Buenas tardes. Y yo soy Pablo Boviosa, ¿cómo están? Yo estoy un poco distraído. Decía José Bergamín que las verdades filosóficas son verdades en conserva y por eso aquel que se alimenta solo de ideas o de verdades filosóficas acabará por pescarse un escorbuto. Y bueno, lo que no sabía Bergamín es que con el tiempo las latas se volverían mucho más seguras y hoy las verdades filosóficas pues realmente prácticamente no molestan a nadie, ya no son tan latosas como antes. Soy Pablo Boviosa y le cedo la palabra al que siga para sacarme de la confusión. Mi nombre es Eduardo Casar y para sacar de la confusión a Pablo Bullosa, yo quiero citar una frase de Pablo Bullosa que él le atribuye al poeta Elitis y dice: contra lo inevitable del destino, lo infalible de la flor. Un día, un famoso periodista francés de fines del siglo XIX, que sobre todo era famoso porque se retaba a duelo de pistola, con muchos de los personajes a los cuales él ofendía supuestamente con sus críticas periodísticas. Y muchos le temían porque era muy bueno precisamente con el tiro de pistola. Y una vez criticando a un mal escritor, fue retado de nuevo y entonces él le contestó, le dijo: acepto su reto, pero le propongo que el arma sea ahora la pluma y la ortografía. Bien, vamos a leer nuestras llamadas que ya están aquí para ver qué tanto podemos contestarles. Nos pregunta Manuel Poncelis, que nos dice que es pintor. Nos dice: ¿por qué a los médicos de los animales se les llama veterinarios cuando la terminación en latín significa vejez? Porque, Bueno, la pregunta. Lo que pasa es que, bueno, en la etimología de veterinario está el prefijo de vet, significa años, significa tiempo. Entonces, en realidad como veterinario en veterano, ¿no? es el, ¿perdón? Como en veterano. Ándale, exactamente. ¿Sí? Y es que, por ejemplo, los veteranos eran los más viejos del ejército. ¿Sí? Ahora veteranos, bueno, somos algunos y algún día serán todos. Entonces, etimológicamente es eso, pero se atribuye a el que cura a los animales. Lo que pasa es que originalmente veterinario era para el que curaba o cuidaba a los animales viejos. ¿Sí? Supongamos que tú llevas un pajarito joven, ¿sí? Sin aludir a nada, entonces el veterinario antiguo no lo curaba. Etimológicamente era el que curaba a los animales viejos, a los que ya estaban a punto ¿Pero de por qué morir. no se ponían Era un- enfermitos o quién los cuidaba entonces al Es que se pajarito? O sea, Era un gerontólogo de lo que pasa animales. es que etimológicamente no coincide con el término al que se refiere. Como decía Pablo, el prefijo de vet, bueno, es de viejo, veterinario, veterano, vetusto. Ujú. Vetiver será por ahí, ¿no? ¿Verdad? Betarro. Betarro sí es, ¿no? Entonces, por eso era. ¿Pero qué? ¿Se entiende que los animales solo se enferman cuando ya están viejitos? No, pero esa es la etimología. Ok. Sí. Bien. Yo no Ahí entiendo queda. más allá de eso. Ok, nos pregunta Guillermo Ángeles, nos dice que él es biólogo y que es la tercera vez que nos hace esta pregunta. Vamos a tratar de contestársela. Nos dice, ¿qué quiere decir ostracismo y de dónde viene esta palabra? Bueno, yo creo que quizá en algún momento ya la habíamos mencionado Sí, yo también aquí en el creo. programa, ¿no? La raíz tiene que ver con una palabra griega, ostracón, que alude a unas tejillas en forma de concha. Ostracón, como en ostra, pues quiere decir eso, las ostritas. Pero el ostracismo realmente era un procedimiento muy ingenioso
que se inventó por allá del año 500 a.C. en Grecia. Lo inventó un tal Clístenes, que junto con Solón y con Draco pues, son los grandes legisladores de la democracia ateniense, y era un procedimiento mediante el cual la gente votaba en estas tablillas, en estas ostraconas, ostracas o como se digan, y tenían derecho a poner el nombre de la persona a quien querían expulsar del país durante 10 años. En eso consistía el ostracismo, en expulsar a alguien durante 10 años de la vida de la ciudad. Sobre todo para evitar la concentración de poder, ¿no? Que alguien continuara precisamente teniendo el poder o manipulando, ¿no? Debajo del agua o, diríamos, teniendo diferentes cargos públicos. Y además funcionó muy bien, en efecto, porque el primero al que le aplicaron esta medida fue el mismo Clístenes, que inventó la medida. Pero era una cosa curiosa. Ahora te imaginas como que no le das legitimidad a nada que no tenga mayoría. Y en aquel entonces se requerían solo 6,000 votos, que eran una franca minoría. Dicen algunos que había como 30 o 40,000 votantes en la época en Grecia, en Atenas. Igual había abstencionismo como ahora. A lo mejor, pero el hecho es que con una minoría muy palpable, con solo una minoría, podías expulsar a alguien que amenazaba ese frágil equilibrio de poder, porque como dice Germán, ya estaban un poco, sabían que con el tiempo personajes se volvían famosos, tomaban mucho poder y acababan lesionando pues, los intereses de la democracia. Además, eso ayudó a que empezara un siglo de muchísimo esplendor de la vida ateniense, el siglo de la democracia. Sí, mayor balance político. Bien. Bueno, aquí también pasa, ¿no? En México no se puede reelegir los presidentes, sí los partidos, pero los presidentes en sí no... Pero eso no tenía que ver con la reelección, tenía que ver con... O sea, a lo mejor en Venezuela habrían expulsado desde hace cuánto a Hugo Chávez, mucho antes de todas estas cosas, ¿no? Por poner un ejemplo. O en Italia, por ejemplo, que es un caso famoso. A Berlusconi lo habrían expulsado sin la menor duda. Que en Italia el número de políticos casi son 10 o 15 los que se han ido pasando en los puestos en los últimos años, ¿no? Bien, desde Bettino Craxi. tenemos unos libros, como siempre, para regalarles a ustedes, si nos adivinan, por supuesto, la dichosa palabra que ahorita mencionaremos. La palabra del día de hoy, de este augusto día de fines de agosto, es en la corte española, persona que desde pequeña entraba a servir a las infantas o a la reina. ¿Cómo se le llamaba a esta persona que entraba a servir a los aristócratas, a los de la familia real? Solo a la familia real. Altísimo nivel, ¿no? A la familia real. Sí, porque de hecho estas personas se elegían entre la nobleza, ya eran aristócratas. Sí, claro, todos eran de la más... ¿Quiénes? O sea, las personas que Las entraban personas a servir a la familia real sí. ya pertenecían a la Sí. nobleza. O sea, Tiene unos requisitos de elección tiene que muy... ser una duquesa, una condesa la que ayudaba a la reina. Bien, tenemos de Alberto Constante, La metáfora de las cosas. Es un regalo de ediciones Arlequín y de Sigma Servicios Editoriales. Diles de quién trata el libro, por porque supuesto, es un libro sobre la filosofía de Nietzsche, Heidegger, Rilke y Freud. Es una confrontación y una disertación sobre las interrelaciones de estos autores. Tenemos también una antología muy bonita de poesía, porque se llama precisamente Las Flores de la Dicha. Las Flores de la Dicha, y es una antología de poesía alegre. Es de Editorial Planeta este obsequio. Y por supuesto del gran escritor, grande, porque verdaderamente grande, sudamericano, Alfredo Briz Echenique, peruano, sus cuentos completos de 1964 a 1974, es un obsequio de Alianza Editorial. ¿Tú leíste Un Mundo para Julius? No. ¿No? De Alfredo Briz Echenique, De Alfredo Briz, su clásico. Y por supuesto, como siempre, y como hemos tenido ya este mismo obsequio, de nuestro ausente amigo hoy, Nicolás, el director de esta revista, El Huevo que tiene a Rocío Dúrcal en la portada. Muy Bien, entonces recuerden, tienen que adivinar en la corte española persona que desde pequeña entraba a servir a las infantas o a la reina. Seguimos con nuestras preguntas. Nos pregunta Francisco Flores, ingeniero, ¿quién fue el presidente Masaryk? Nombre de esta famosa calle de Polanco. Y con una estatua desde hace 3 años. En el Exactamente. 2000 inauguraron la estatua de Masaryk, que se escribe, yo lo he visto escrito de muchas maneras, pues se escribe con S y Y y sin C. ¿No se escribe con Z?
Según yo he visto letreros de calles. Sí, que- en la en las calles calle, lo escriben de esa manera, claro. Claro, en la avenida lo ponen con Z. Claro, bueno, es un nombre, es un Pero nombre es checo. con ese. Es O un sea, si nombre se checo, ¿no? refiere al nombre del presidente checo, que fue el primer presidente de la República Checoslovaca. Es decir, existía un reino checo formado por diferentes territorios del este de Europa, que luego formaron, o que formaban entonces junto con otros reinos, el Imperio Austrohúngaro. En 1918, Terminando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Al final. de la exacto, Primera Guerra. Tomás Garrigue Masaryk, como se llamaba este presidente, fue el primer presidente de esta República Checoslovaca. Hasta hace bien poquito, ya no existe, fue una historia muy, muy breve, porque en el 1993 hubo un referéndum. Voluntariamente los checoslovacos se dividieron en República Checa y República Eslovaca. Sobre todo por voluntad de los eslovacos más que de los checos. Siempre hay alguien que domina Sí. la opinión pública, pero sí fue voluntario, que fue lo anecdótico. Tomás Lo Garrigue. excepcional, porque digo, en esa zona, muy cerca están los Balcanes, donde todas Siempre esas hay, decisiones sí. llevaron a Y guerras, ¿no? además la República Checoslovaca siempre fue una república muy independiente, aunque durante un periodo fue aliado de Hitler, apoyó mucho a la Alemania nazi. Bueno, la invadieron La los invadieron nazis y y la obligaron. en ese periodo Más bien, ¿no? del 38 al 45 se llamó Protectorado de Moravia y Bohemia. Sí, pero fue realmente una concesión que hicieron las democracias occidentales a Hitler. De hecho, Exacto. es la famosa concesión que le hacen a Chamberlain cuando él cree que tiene la paz. Tiene que ver con cederle a Hitler sus pretensiones territoriales y todo como políticas en acuerdos, esa ¿no? zona, con pues, acuerdos un poco a la fuerza. De hecho, Masaryk estuvo exiliado hasta el 18 que se hizo esta república. Él abandona el poder en el 35, o sea, estuvo reelegido 3 veces, desde el 3 veces, sí, 18 lo hasta el reeligieron 35. Y se retiró por motivos de salud, pero él, digamos que fue una política muy democrática, aunque él apoyaba un poco el socialismo, pero era antimarxista, se declaraba abiertamente antimarxista, Fue un político, antimonárquico. claro, su ideología escribió mucho y era muy balanceada su Y tenía su una, visión, bueno, ¿verdad? incluso participó en la primera enciclopedia del idioma checo y fue una persona, Lázaro Cárdenas, cuando estuvo en el poder, en el gobierno, le admiró tanto su ideología que decidió darle esa calle en Polanco al presidente. bueno. Su hijo se llamó Han, y también se llama Masaryk, por lo tanto, pero él, el de la estatua, el de la avenida, era Tomás Garrigue, que fue el primer presidente. Y bueno, pues por su ideología democrática y por todo lo que hizo por Checoslovaquia, pues muy reconocido. Un hombre y un escritor extraordinario. Bien, vamos a un sondeo callejero. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a estudiar? Como 2 horas diarias. Pues ahorita en vacaciones me estoy dedicando a descansar, pero en la escuela pues es todo el día. Mediodía, 6 horas, algo así. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta como las 8 de la noche. Como 2. Pues como en total, como unas 5, pero toda la semana más. Es cosa solo de dos, porque tengo que explicar lo que es mi forma de amar y de vivir. No sé por qué yo he de conceder y darles cuenta. Aquí seguimos en vivo en la dichosa palabra del Canal 22 y con más dudas, más respuestas que darles a todas sus preguntas. Recuerden, teléfonos abiertos, correo a su disposición toda la semana y pues aquí nosotros dispuestos a decirles lo más que podamos. Teníamos una confesión de Eduardo. No, no es Eduardo. una confesión, es una. Confiesa una que ya llamada fuiste el de veterinario. Horacio Martínez, doctor, que dice que veterina es el lugar donde las mulas viejas se guardaban y el que las cuidaba era el veterinario. No es confesión, es simplemente un orgullo y es el hecho de que yo he sido atendido durante toda mi niñez por un veterinario, mi padre es veterinario. Pero habías quedado en que Y cuando eras entonces joven, nos ¿no? daba unas pastillas así y decía, bueno, si la dosis de caballo es tal, nos decía, no, pues una cuarta parte. Y entonces
nos curamos muy bien. Pero Y hasta tenías la un hermano fecha- grandón y ese le tocaba más, ¿no? Hace como Qué que allí- hípicos. Bueno, en la novela de Fernando Vallejo, que por cierto Fernando Vallejo acaba de recibir muy merecido premio también, Sí, pero le da en el coraje, le da desbarrancadero, coraje, porque es muy hombre, Fernando Vallejo. en el desbarrancadero ¿Nada hay una veterinario? parte salvaje donde cuenta cómo él le administra un medicamento pues para animales a su hermano enfermo, ya en la desesperación. Muy fuerte. En fin, no estamos desesperados, pero creo que Pablo Bullosa tenía algo que añadir sobre Masaryk. Ah, bueno, no sobre Masaryk, que yo lo que comentaba era que Kundera en alguna de sus novelas y de sus ensayos le da muchas vueltas a la idea de cómo los checoslovacos se dieron pacíficamente a las presiones de Hitler, digamos que no se enfrentaron a ellos, y luego cómo en la primavera de Praga volvía a ellos, con la invasión soviética volvía esa idea de si había que pelear o no había que pelear, y que eso marcaba mucho el carácter de Sí, los de checos. hecho, Masaryk era de la opinión de que Europa la tenían que conformar una serie de naciones sin que predominara ninguna, cosa que, bueno, puede ser el Cosa que, principio de bueno, la Unión Europea y que nunca se dio, porque él criticaba mucho a Alemania. Y que tenía finalmente. muchas ideas que, digamos que son todavía muy actuales, y una cosa también de este balance, de este carácter armonizador de Masaryk, por el cual me parece muy bien que sigamos conservando el nombre de esa gran avenida, es que Masaryk también pensaba en este futuro de una Unión Europea, digamos, balanceada, y que realmente era como muchos grandes de la historia, ¿no? Muchos grandes gobernantes, originalmente era de formación filosófica. Él había estudiado primero filosofía. Qué Qué curioso, porque después pues tuvieron este dramaturgo también filósofo como presidente, ¿no? Claro, exactamente. Sí. A lo mejor es el futuro de las naciones. sí, Nos son iría los un poco destinos. mejor a muchos. Son los destinos. Luis Mendoza nos preguntaba por teléfono desde Villacuapa que cuál era la diferencia entre ateo y agnóstico. Bueno, Esta es buena. Ah, caray, bueno, pues sí. Bueno, la diferencia entre ateo y agnóstico, podríamos decir que primero respecto a esta diferencia básica, es que como definición, ¿no? Como definición, ateo es aquel que niega la existencia de Dios, simplemente, ¿no? Niega la existencia de Dios, ateo. A, negación, teos, en griego, Dios. Agnóstico es aquel que niega conocer. A, negación, gnosis, conocer, de gnosco, de gno, esta antigua raíz indoeuropea, de la cual viene noticia, y muchas palabras, todas las que tienen que ver con conocer, por supuesto. Ahora, esta diferenciación, realmente el hombre, el ser humano, en cuanto al ámbito espiritual y religioso, es tan complejo que realmente esta diferenciación es un poco vaga. Podríamos decir que si nos referimos un poco a la historia de estos dos términos, podríamos encontrar un poco mayor profundidad. El término ateo es un término increíblemente antiguo, fue utilizado en el ámbito griego desde el siglo VII prácticamente antes de Cristo, y por supuesto a muchísimos griegos se les calificó como ateos, incluso se les acusó de ateos. Al mismo Sócrates, por supuesto sabemos, a Anaxágoras, al más famoso fue a Protágoras, el gran sofista, pero realmente este ateísmo al que se referían los griegos antiguos ateo era prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII se llamaba ateo, aquel que negaba la forma tradicional de la religión, la forma de las costumbres o de las creencias o de la liturgia o del rito, de la misa, etcétera, tradicional, y entonces se consideraban ateos todos aquellos que se salían de este esquema, lo cual no quiere decir que negaran explícitamente la existencia de Dios. Pero por ejemplo, ese sigue siendo el problema hasta hoy, digamos. de definición de la palabra. ¿Sí? Sí, digamos, si tú lo ves, es de esas palabras que dependen un poco desde dónde las dices. Si tú eres creyente religioso, tú no vas a encontrar ninguna diferencia entre el ateo y el agnóstico. Simplemente llamas ateo a cualquiera que no crea en lo que tú crees. Exactamente. Es más, Y se sigue, así era en Grecia y así sigue siendo actualmente. de alguna manera... Pero si la ves la palabra desde la otra barrera, yo supongo que tú lo vas a explicar, Exacto. pero si no, me das chance porque yo sí Claro. defiendo Ahorita. mucho esa diferencia vista Por desde la supuesto. otra barrera. Claro, desde la otra barrera la diferencia es muy importante. Es más, la diferencia está de ateo. Es más, a los mismos cristianos se les acusó
durante el siglo II, Claro. III y principios del IV de ateísmo. ateos. Exacto. Claro, O sea, eran ateos cuando porque el negaban cuando el cristianismo las formas tradicionales de la religión politeísta. la Cuando el religión cristianismo no era ni la religión mayoritaria ni predominante. Ellos eran ateos. Ni la forma, eran ateos Claro. porque negaban a los dioses tradicionales. Ahora, la palabra agnóstico es una palabra de acuñación bastante reciente. La acuñó el abuelo, famosísimo también, de Aldous Huxley, de esta familia increíble de Julian Huxley, que era hermano de Aldous y Leonard, estos científicos y filósofos ingleses. Y Thomas Henry Huxley fue el que acuñó la palabra, refiriéndose a simplemente a una especie como de aprendizaje, diría yo, de la cultura del siglo XVIII y XIX a partir de Kant, de que Kant se dio cuenta de que la razón era incapaz de abordar cierto tipo de problemas que tenían que ver con realidades que de alguna manera intuimos o experimentamos, pero que están fuera del ámbito de la experiencia sensorial o de la experiencia racional. Y entonces, pues Kant dijo que el problema de Dios, ¿no?, en la crítica de la razón pura, que el problema de Dios es algo que racionalmente no se puede abordar. Y de ahí Thomas Henry Huxley, basado en una epístola, bueno, en un fragmento de los Hechos de los Apóstoles, que hablan de una lápida en Atenas que decía agnostoteo, al Dios desconocido. Entonces, Thomas Henry Huxley habla de que el agnóstico es aquel que reconoce o que sabe o que se da cuenta de que hay un tipo de realidades que no se pueden abordar racionalmente y por lo tanto, pues que no puede decirse ni pronunciarse nada racionalmente sobre eso. Por lo tanto, la metafísica o la teología serían ámbitos irracionales, ¿no? Yo digo que mucho antes de Kant ya había varios que se habían visto el problema. Lo que pasa es que Kant dedicó muy sesudas reflexiones y lo hizo con una gran vehemencia y se centró mucho en eso. Pero entendiéndolo, digamos, desde este lado, desde el punto de vista no religioso, sí hay una gran diferencia que era la que buscaba marcar con la acuñación de este término Huxley, que era un científico. Exacto, es decir, no es lo mismo ser un ateo que está convencido de que Dios no existe, es decir, que tiene una fe que consiste en demostrar la inexistencia de Dios. Claro, que afirma que Dios no existe. Es una fe en que Dios no existe. Que tiene, exactamente, que es una fe porque no puedes afirmar racionalmente que Dios no existe. Entonces, es tan fanático, diríamos, en el sentido de la fe, tan fanático en el sentido de que insiste por fe, afirma de que Dios no existe como el que afirma que sí existe, ¿no? Pues lo que sí existe en este programa son nuestros libros que regalamos a aquellos que adivinen nuestra dichosa palabra. Estamos buscando hoy a aquellas personas que en la corte española desde pequeños entraban a servir a las infantas o a la reina. Recuerden que nos pueden llamar, nos pueden escribir para llevarse, entre otros, la antología de la prosa en la lengua española del siglo XIX, cortesía de la UNAM. También tenemos el libro El desastre de José Vasconcelos, cortesía de la editorial Trillas, con un prólogo de Luis González y González. Cortesía de Plaza y Valdés, Si dijeron un año, y otros cuentos de Agustín Benítez Ochoa. ¿No es tu alumno tuyo? Él no. Fue alumno. Fue alumno tuyo. Tú tienes una cantidad de alumnos repartidos. Lo que pasa es que tengo muchos años de dar clases. Sí. Muy veterano. Sí, Nuestro Eduardo. Veterano y veterinario. Y ejemplares de revista Este País, Tendencias y Opiniones, que trae un reportaje amplio sobre la industria eléctrica. Promete. Bueno, yo quería comentar. Sí se puede. Claro, es que se puede. para resaltar un poco la importancia de la diferencia entre estos dos términos, me recuerda mucho el problema que comentan varios escritores cubanos que dicen que no les interesa ser ni castristas ni anticastristas, que muchas veces encuentran el mismo fanatismo en los procastristas que en los anticastristas. Se dicen lo que ellos quieren es hacer su vida y dedicarse a su literatura y no estar metidos en broncas políticas. no es blanco o negro. Y si te haces anticastrista, tampoco puedes zafarte de esa bronca, ¿no? O no te la puedes zafar tan fácil. De quedar Son dos exactamente fes encasillado, encontradas, ¿no? sí, de quedar encasillado. En ese sentido, incluso la palabra agnóstico podría incluso utilizarse, algunos incluso hombres religiosos la han utilizado, diciendo que ellos son agnósticos, en el sentido que no pueden afirmar tampoco racionalmente que Dios existe, pero sí pueden decir que hay otro tipo de experiencias, digamos, de lo que no puede definirse, pero que sí puede decirse que pueda existir, aunque no pueda definirse racionalmente. Pues a ver si podemos Bueno, ese es un agnosticismo un poco
sui generis. tinto De religiosidad, espiritualidad, ¿no? claro. Pero Bueno, no todos tratemos los de agnósticos definir están tintos de esta religiosidad. pregunta que nos llega por correo electrónico de Alejandro Rivera, que creo que es muy buena para terminar el bloque. Nos pide hablar sobre la inmortalidad del cangrejo. Bueno, cuando uno se refiere a que alguien se la pasa hablando de la inmortalidad del cangrejo, pues en realidad se refiere a que está perdiendo su tiempo. Es decir, eso es lo que quiere decir cuando dices que alguien habla de la inmortalidad del cangrejo, pero en realidad se habla de la inmortalidad del cangrejo. Yo he leído varias veces esto, se dice que viene del hecho de que los cangrejos, y esto es verdad, tienen la facultad de regenerar algunos de sus miembros y los pierden. Si pierden una patita, en la siguiente vez que mudan de concha, les puede volver a crecer esa patita, de ahí es que se hable de la inmortalidad del cangrejo. Pero yo tengo otra teoría, y es que los cangrejos, como también decimos, caminan para atrás, y de esa manera, si uno ve el futuro, cree que puedes evadir el futuro caminando hacia atrás, es también una manera de darle vueltas a la noria, ¿no? Pero sí avanzan los cangrejos, Sí, por lo que ¿no? pasa es que caminan de lado más bien, ¿no? Sí, no Más caminan que para atrás, sino pero, de lado. pero el dicho es que caminan para atrás. Claro, claro. Y sobre todo que bueno, al estar dentro del caparazón, pues están totalmente protegidos de un montón de cosas y por eso es muy difícil llegar a Y el caparazón dañarlos. es cierto que lo mudan muchas especies de cangrejos. Claro, es que no lo pueden mudan crecer. totalmente. El caparazón se hace duro y entonces pues, tiene que Que salirse. de ahí y mudarse a otro. ¿no? Para Ha de ser- crecer, sí. Cambiarse el traje de ser complicado para ellos. Pues nos vamos a ir a la calle antes de unos cortes comerciales. En Vamos el a cen- preguntarles Perdón, disculpa. el sondeo. No, en el sentido no figurado del término. Ah, no. No, todavía no nos vamos a ir, todavía nos quedan como 30 minutos de programa. Preguntamos a la gente que qué preferían, si leer, estudiar o trabajar. Leer y trabajar porque hago teatro. Yo quisiera estudiar y trabajar, pero pues ahorita nada más estoy estudiando. ¿Estudiar? Leer. Bueno, estudiar y leer es casi lo mismo, pero estudiar. Leer. Leer y estudiar para después desempeñar un buen trabajo. Bueno, preferiría estudiar ya a estas alturas, ¿verdad? Pero pues tengo que trabajar. Estudiar. No, trabajando. Bueno, pues la cultísima Sonora Margarita, fetiche de muchos intelectuales, es lo que estamos oyendo en este momento, acabamos de oírlo. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, transmitiendo en vivo, y nos preguntó hace unas semanas Juan Gabriel Sánchez López, nos pregunta por el origen de la cuestión homérica. ¿Cuál es la cuestión homérica? La Ay, cuestión qué homérica bonita es la cuestión homérica. la cuestión homérica es la polémica que hay desde hace mucho sobre si Homero es un autor, un señor ceguito, normalito, así con su Con los nombre, ojos. Homero X, ¿sí? O si es un conjunto de autores. Lo que pasa es que la Ilíada, que es la que está probada que escribe Homero o se le atribuye a un tal Homero, habla de acontecimientos 3 siglos antes y recoge una serie de textos, los pone por escrito por primera vez, de los homéridas y una serie de recitadores, de cantores. Es decir, la Ilíada, tal como la conocemos, ya es un resultado de un esfuerzo por fijar un texto que se repetía y se cantaba y al cual se le añadían fragmentos, y entonces, en cierto sentido, es una obra colectiva. Colectiva, claro. Entonces, simple y sencillamente a eso se refiere la cuestión homérica. Oye, Es Es decir, una- si hay un Homero, un O señor varios. Homero, así como un presidente Masaryk, total, son paralelos, ¿no? Perdón. Homero, Horacio, presidente Masaryk y un ejército nacional. ¿Sí? O si se trata de un conjunto. Incluso hay la hipótesis de que la autoría de la Odisea
Es de una mujer, una muchacha que tenía un cuerpazo que se... Bueno, ¿Cómo por sabes? eso, igual, como saben, que como era Homero, exactamente. Por eso lo hago, para provocar un poquito la pregunta. Caí. Es decir, ¿se imagina la gente a Homero o se imagina la gente a Se lo esta imagina el ciego, ¿no? supuesta autora de la Odisea, que es de Nausicaa? Y los argumentos son interesantes. Lo que pasa es que se habla mucho más y mejor y se conoce más desde adentro toda la vida femenina en la Odisea, y entonces dice, A lo bueno, mejor Homero no puede aprendió algo ser... en esos años. No tenía, él no podía ver ya esas cosas, no podía captarlas. Bueno, esa es la hipótesis. Ok. Sí. Hay, Y también pues porque- es la cuestión numérica. Y también un poco Si porque... quieren seguirla prolongando, lleva más o menos unos 2000 años. de Ahorita la polémica. resolvemos, fácil. Oye, mi buen No, Eduardo, pero y sí hay también un poco similitudes. porque la estructura, digo, si mal no recuerdo también esta discusión de la cuestión numérica, porque la estructura lingüística de los dos grandes poemas atribuidos a Homero es realmente diferente, o sea que porque desde el siglo XVI muchos notaron, muchos grandes investigadores, que realmente parecía que estaban redactados por diferentes personas, ¿no? Sí. Es Bueno, decir, es la polémica sobre la autoría. También hay, en ese sentido, hay una cuestión shakespeariana, porque hay también la polémica sobre si Shakespeare escribió las obras de Shakespeare. Y bueno, en el caso de Cervantes no la hay, porque de entrada Cervantes le atribuye el Quijote a otra persona para Sí, eso- salvarse de eso. Pero en realidad entonces lo que Así dudamos es de la Hamlet de genialidad literaria de la gente. O sea, no nos creemos que nadie pueda escribir Claro. cosas tan buenas. Pero eso que dice Eduardo de la cuestión numérica que se atribuye a una mujer está muy bonito porque pues ahorita que está en la onda feminista, El ¿no? siglo de ellas. Pues es como el siglo No de es la ellas. onda feminista. Y yo recomendaría un libro Siempre que la recuerdo precioso de Robert Graves, justamente, que se llama La hija de Homero, si mal no recuerdo, ¿no, Eduardo? En donde Es él esa. precisamente, La hija de Homero. La hija de Homero es una ¿Saben qué novela. hace esa hipótesis? Esa novela donde Graves desarrolla esta hipótesis que nos plantea Eduardo, de que fue una mujer, pero más bien la que reescribió la Odisea, ¿no? Como que ya estaba escrita, Ay, pero sí, que no. la Odisea que tenemos nosotros la reescribió una mujer. O sea, que la primera versión de la Odisea, por ejemplo, dice Graves, que Penélope, en la primera versión, en la que habría escrito Homero o los Homéridas, digamos, Penélope era una mujer que había cedido a los requerimientos de todos los pretendientes. No, pues ¿cómo crees? Y que en la segunda versión, en la que conocemos, ya es otra Penélope, más casta. Así es. Aquí queda. Bueno, me imagino yo me imaginaría el argumento contrario. Si Penélope es más casta, me lo imagino escrito por un hombre, no por una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, explícate. Digo, yo no sé por qué, pero me imagino que una mujer ¿Tú crees que los hombres le aceptaría más atribuyen abierta. más castidad a las mujeres que Le- ellas? Estamos a sí entrando en mismas? arenas Exactamente. Yo creo que los hombres quisieran atribuirle más castidad a las mujeres que las mujeres a sí mismas, que quieran atribuirse un papel pues más activo y más... Bueno, Laurita Libre. podrá hablar de No, eso. No sé, me pero tú miren, dime. no me Bueno, miren. yo creo que no. No pienso replicar. Y haces bien, haces bien. Bueno, nos llegó un correo electrónico de Mauricio Molina, no sé si sea Mauricio Molina el escritor o un homónimo, y quiere, seguramente es un homónimo, porque no creo que Mauricio Molina nos haga esta pregunta, pero a lo mejor sí. Quiere que hablemos a grandes rasgos de la historia de la Atlántida, supongo que es una trampa. ¿Historia? ¿La Pues Atlántida nos como encantaría historia? hablarles sobre No la sé, ahí sí Atlántida, hay si una es que historia. realmente alguien sabe la verdad de las verdades, porque ha sido siempre un mito legendario y El histórico. gran misterio, ¿no? Ha El gran sido como misterio. que algo que les ha aturdido mucho a siempre la gente, a historiadores, a investigadores. Quieren demostrar que hubo una primera civilización antes de las que se han demostrado y que hoy conocemos, es decir, sabemos de los sumerios, sabemos que existía Atenas, Asia, pero hay a partir de unos libros de Platón que pretendían ser una trilogía, pero se quedaron en dos, nunca sabemos si hubo un tercero, en el que Platón describe cómo un historiador había estado en Egipto, Solón, y había contado de gente, de sacerdotes, que le hablaban de una isla que estaba más allá de las Torres de Hércules. Las Torres de Hércules supuestamente estaban situadas en Gibraltar, en España, en el sur de España. Columnas, ¿no? Eran columnas y bueno, pues más allá supuestamente había una isla que dice en la traducción que era mayor que Asia y
y no sé qué era la otra, y Arabia juntas. Pero, Libia, Asia y perdón. Libia juntas. Pero eso también son unas cuestiones de traducción ambiguas, es decir, este texto que está escrito en griego tiene algunas fallas de traducción que ha derivado en una serie de confusiones posteriores. Se cree que el término original era Meithon, que significa mayor, pero significa mayor tanto en extensión como en poder. Entonces cuentan que Atlántida efectivamente era una isla que estaba, polémicamente se sitúa en muchos sitios del planeta, pero la teoría más convincente o más apoyada es que estaba realmente en el Golfo de Cádiz, cerca del Estrecho de Gibraltar, es decir, más allá de las columnas de Hércules. Bueno, eso porque tú eres española, Laura. Claro, pues qué voy a decir, me toca defender, es la única oportunidad que tengo. No, se cree también que algunos historiadores, está George Díaz, por ejemplo, hubo también un tal Donnelly, estadounidense, el mismo Aristóteles ayudó a la polémica porque él dijo que no existía tal teoría de la Atlántida. Se decía que los habitantes de esta isla eran tan ambiciosos que querían conquistar el resto del Mediterráneo y que cuando ya empezaron a conquistarlos, los atenienses les derrotaron y entonces como castigo recibieron una gran inundación que hizo que esa isla se perdiera en el mar. Como no hay restos, como no hay nada que lo pruebe, pues se sigue Yo dudando me de la manifiesto existencia. agnóstico precisamente al respecto. Pero sí es una cantidad de investigaciones y de teorías maravillosas sobre los canales que había una montaña donde Poseidón vivía con su mujer, y sí, es realmente Bueno, yo creo que increíble. como todo... Bueno, vas a Vamos presentar. a agregar un libro que me da un particular gusto agregar hoy como regalo. Solo tenemos un ejemplar. Se trata del nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica entre los siglos XV y al XVII, de nuestra amiga Margit Frank, muy reconocida últimamente y siempre, y pues muy adorada por todos nosotros. Ella tiene este doble volumen del nuevo corpus de antigua lírica popular, que se va a ir a la primera persona, a la única primera persona que nos llame y nos dé el nombre de un pintor español famosísimo, pero no queremos el apellido, queremos el nombre completo de un pintor que es el máximo representante del barroco español y que pintó un cuadro archifamoso que se llama también La familia de Felipe IV. ¿Quién es este pintor, autor de La familia de Felipe IV? Nombre y Muy apellido, famoso. ¿no? Nombre y apellido, no solo el apellido. ¿Ok? Y esa primera persona que nos llame se llevará este inmenso nuevo corpus de antigua lírica popular de Margit Frank. ¿Tú querías agregar algo o me voy a la sí, siguiente pregunta rápidamente, sobre... nada más iba a agregar que respecto al problema de la Atlántida, que a mí también me parece siempre muy interesante, yo creo que como todo mito, ¿no? Y como toda leyenda, seguramente tiene una vertiente legendaria, digamos imaginaria, una vertiente simbólica y una vertiente probablemente histórica, ¿no? Que esa es pues, precisamente la que nos parece más misteriosa y que últimamente pues dijeron que la atribuyeron a la isla de Tera ahí en el Egeo, y otros han dicho que está en el Mar del Norte, en el Dogger Bank, y etcétera, etcétera. Pero bueno, pero que se refiere a la Edad de Oro, ¿no? Yo creo que pues, O es la un isla mito, de Pascua, cualquier cosa. es un puede mito ser. de la Edad de Oro, ¿no? Bueno, nos piden que Virgilio Ledesma, que si podemos comentar algo acerca del mago Merlín, y pregunta, ¿dónde puedo conseguir libros sobre él? Y yo agregaría otra pregunta, ¿dónde puedo conseguir libros de él? Escritos ¿verdad? por él. A ver si alguien sabe. Bueno, Eso estaría bueno, ¿no? Bueno, yo le recomendaría a quién, Virginio. a Virginio Ledesma. Bueno, que yo sepa, uno de los libros más extraordinarios sobre el mago Merlín está escrito por Jean Mercale. Jean Mercale está en francés Tiene nombre de originalmente. químico. Es un investigador de la cultura céltica, es francés, está también en inglés y se llama Merlín. El libro probablemente lo puede pedir en internet. Y bueno, hay el libro más antiguo y famoso sobre el mago Merlín, el que inició incluso la vida del mago Merlín en la cultura occidental, fuera de del ámbito de la cultura celta, de la cultura céltica europea, fue el historiador Geoffrey de Monmouth, que a principios del siglo XII escribió precisamente una Vita Merlini en latín, y este libro pues, fue el que inauguró la vida del mago Merlín. Pero ¿por qué no nos cuentas siquiera algunos de los que se ligó con hitos de la vida del mago Merlín? Claro, y bueno, un poco para invitarlo a los libros. Bueno, el mago Merlín cree, este investigador que estaba yo citando, que tiene un fundamento histórico.
incluso como lo que platicábamos de la Atlántida, que el mago Merlín realmente fue un rey bretón, incluso él lo ubica cerca del año 570, un rey bretón que vivía en el sur de Escocia y que enloqueció por una guerra, en una guerra enloqueció y que se fue al bosque. Y ahí en el bosque empezó a profetizar y se convirtió pues en el archisímbolo del druida, del hombre salvaje que vivía en el bosque y que tenía toda la sabiduría y que conectaba con los antiguos dioses y que supuestamente habría vivido como unos 70 años, según este investigador, posterior a la vida del verdadero rey Arturo, del cual habría surgido también la leyenda del rey Arturo junto con otros elementos simbólicos, y que después el mago Merlín, este personaje del mago Merlín, se mezcló con muchas otras tradiciones célticas, incluso la de un supuesto dios, que a lo mejor era un dios solar, ¿sí? No, nada más, sigue. Que era un dios solar y agregar que los griegos, incluso alguna mención hay sobre eso, hablaban de que allí en las Islas Británicas existía, diríamos, el culto en el famoso Stonehenge. Un investigador incluso creyó que el culto probablemente estaría ubicado ahí, y de ahí se atribuye a que el mago Merlín había construido volando Stonehenge, etcétera, y luego se ligó pues, a la leyenda del rey Arturo, ¿no? Este es el archimago, ¿no? De la leyenda que después pues, surge y se escribe más sobre su vida en la época de Leonor de Aquitania, en el siglo XII, en este surgimiento del gótico y de la revaloración céltica en la época europea. Eduardo Casar quiere agregar algo. Sí. No, bueno, pero si nos vamos al corte, vamos y cuando regresemos Ok, lo agrego. vamos a ir a un corte. Recuerden que tenemos los libros de los primeros bloques, se van a las personas que nos digan cómo se les llamaba a las personas que se dedicaban desde muy pequeñas a servir a la familia real, a la reina o a las infantas. Y que también fueron pintadas por un pintor. Ya estás, prácticamente has dicho la respuesta. Casi me van a matar. No, está muy bien que les des esa super pista. Y hay solo un ejemplar doble de este nuevo corpus de la antigua lírica popular de Margit Frank, a quien nos dé el nombre de este pintor, que Laura acaba ya de darles toda la conexión que hay entre la primera respuesta y la segunda. Vamos a una pausa y volvemos aquí a la dichosa palabra. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Ya vamos hacia el final de la dichosa palabra y estamos aquí recibiendo sus dichosas preguntas. Yo quería nada más añadir una cosa con lo de Merlín. Leí antier en un libro de Ernesto de la Peña que se llama El centro sin orillas. Tiene un texto que se llama, un textículo pues, un texto breve, cuya escritura cuesta la mitad del otro. Leí que hablaba sobre la leyenda de artúrica, sobre el ciclo artúrico. Y entonces ahí plantea el carácter legendario del asunto. Sí, es decir, a la hora que hablamos de Merlín, no hay que pensar que de veras viene con el Existió. cucurucho que le puso Walt Disney, sino que se trata de toda una serie de tradiciones. Incluso menciona este autor, el que tú dijiste, Mercale. el otro Geoffrey de Monmouth. Ese. Y Geoffrey bueno, de Monmouth. lo plantea como alguien que creó un personaje. Claro, claro. En realidad, ¿no? Es decir, vamos a remitir a nuestros televidentes a esos textos para que le complejicen a las respuestas y vean que también puede ser una ficción. No, todo yo lo de Arturo. agradezco tu observación, por supuesto, tiene toda la razón Eduardo. O sea, el personaje Merlín, No me lo cuando hablamos de agradezcas a mí, Merlín... es de Ernesto de la Peña. No, pero cuando hablamos de Merlín, en efecto, pues, estamos hablando de un personaje totalmente simbólico, mítico, que no existió. Yo simplemente estaba haciendo la anotación curiosa de que, en efecto, el fundamento del cual después se entretejió el mito es un fundamento histórico, según este investigador, y según otros, que, claro, luego se entretejió sobre todo con elementos simbólicos legendarios y con dioses célticos, que después se... digamos, Yo Ya sí llegó quiero el- agradecer a Ernesto de la Peña porque realmente es muy buen libro. Está hecho a partir de las pláticas que él da en muchas ocasiones en el radio, que son sumamente recomendables. Está publicado por Conaculta. Para si ustedes quieren comprarlo,
lo compran, llegan con su dinero y les dan un libro por dinero. Es una gran cosa. Felipe Huerta ya contestó a la pregunta para ganarse el nuevo corpus de Margit Frank, no de Margit Frank, sino de la antigua lírica popular hispánica, cuya autora es Margit Frank, que es una coedición de la Universidad Nacional, el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. A mí se me pasó decirlo, me culpa, pero... El autor es Diego de Silva Velázquez, el pintor. Ese es el nombre completo de Diego de Silva Velázquez. y Diego de No Silva. digamos el otro nombre de su famoso cuadro, también llamado... No, porque ya está La familia de Felipe involucrado IV. en nuestras dichosas palabras. Exacto. Dichosos enigmas. Ok. Semana pasada estábamos Pues qué afortunado rusos, que hoy se lleva estamos- ese Pregunta José Ramón, alias Pepe Moncho, de Colonia del Carmen. ¿Cuál es el significado de la palabra palincesto? Palincesto, a ver. Bueno, creo que ya lo habíamos tocado el tema, pero el palincesto en realidad lo que quiere decir su raíz griega es, si no me equivoco, es raspar de nuevo. Esto tiene que ver porque los palincestos eran, o se les dice así, a unos textos que estaban en papiro o en pergamino o en otros materiales que sobre todo en la Edad Media, cuando hubo una tremenda crisis de estos materiales porque el califa Umar decretó el bloqueo a Occidente y entonces no se podían adquirir estos papiros egipcios. A falta de material en el cual escribir, los monjes que tenían a su resguardo los libros y que eran los que tenían que seguir escribiendo para guardar todos los textos, etcétera, borraron esos textos antiguos, sobre todo borraron los que pertenecían a los primeros siglos de la Edad Media y reescribieron encima de esos textos pues otros que tenían la necesidad de tener a la mano y de escribir, pero al paso de muchos años más, a partir del siglo XX, recuperaron esos textos y vieron que atrás de esos textos había un texto medio borrado y con la ayuda de tecnología moderna han recuperado textos antiquísimos que están escritos atrás de esos otros. ¡Qué maravilla! Entonces, Sí, de ahí es vienen, ¿no? borrón y nuevo texto, ¿no? Incluso los cubanos también, por culpa de un bloqueo y por la escasez de papel, han tenido que hacer palimpsestos. Escriben el poema, se lo aprenden, lo borran Pero no y tienen escriben goma, otro no, nuevo. no Ah, sé. bueno. pues Y a no se veces ve no cómo solo lo por borran. culpa del bloqueo, sino porque les han decomisado los libros muchas veces. Hay autores famosos como Reinaldo Arenas, al que le decomisaron un par de veces libros Algo escritos más que que tuvo que libros. volver a reescribir. Y algo más que libros le decomisaron. Pero no se los borraron, ¿no? Se los hubieran borrado. En vez de Y así quitarse, ya, se lo hubieran borrado. ¿verdad? Dice aquí Enrique G. Villa, porque tiene una H al final, Villar. ¿Podrían hablar un poco de Carlyle? ¿Thomas Carlyle? Thomas Carlyle, me imagino que se Sí, referirá. sí, está escrito como Thomas Carlyle. Que es Sin el un Thomas. ensayista, historiador, filósofo escocés del siglo XIX. Excéntrico, ¿no? Totalmente. Excéntrico. Pues es que sobre todo su juventud fue curiosa. Empezó estudiando teología y cuando vio que las cosas del clero no le satisfacían mucho, se hizo profesor de matemáticas. Pasó a matemáticas y terminó estudiando leyes. Dio clases y bueno, pues como que de repente andaba lo que ahora uno consideraría dando tumbos, que a lo mejor para entonces era una formación muy completa. Se casó con una escritora que tenía una granja en el campo. Entonces ahí, cuando se empezaron a recluir en esa granja, fue cuando Carlyle empezó a escribir sus mejores ensayos. Tenía unas teorías muy curiosas. Lo que hacía era apoyar mucho lo que era el Estado feudal, es decir, apoyaba mucho lo que era la burguesía. Hablaba mucho sobre la opresión de los obreros, pero muchas veces confundidamente, porque no se sabía muy bien si los apoyaba, o sea, se apoyaba la opresión a los obreros, o lo que hacía era criticarla. Porque Admirador de los héroes, ¿no? Más bien es famoso sobre todo porque... ¿De Lucero? No, de los héroes. Él de levanta, los héroes. enaltece muchísimo la figura de los grandes hombres y defiende eso como una nueva nobleza, vamos a decirlo así. De hecho, dice que el avance de una- la civilización se hace gracias a los logros de los héroes. Uno de los libros más importantes es Los héroes. No sé, por eso es un historiador, ¿no? Publicado en Bruguera. Y aunque era un hombre muy vital, pues nunca tuvo hijos, ¿no? A ver, voy a No lo decir sé, unos no sé premiados. si tenemos Espérenme. hijos.
espérense, dejen a los héroes tantito. Aquí vienen los Los premiados héroes. de la dichosa palabra. Ya voy a decir cuál es la dichosa palabra. En la corte española, persona que desde pequeña entraba a servir a las infantas o a la reina. Menino O menina. o menina. Depende. Y el cuadro de las meninas de Velázquez, que era Sí. el otro. El Donde famoso. hasta sale Velázquez. El ¿Dónde hasta sale enigmático y Velázquez? fabuloso A ver, cuadro. digo algunos nombres. César Díaz, Antonio Flores, Laura Suárez, Yolanda Cuevas, Sebastián Becerra, Arcadio Vera. Mira, Arcadio Vera. ¿Le conoces? ¿Lo conoce? No, yo tampoco. David Puente, Pasá Gali, Miguel Pimelbea, Felipe Huerta. Son algunos de otros muchos De que, tantos. que han ganado. Bueno, La otra manera de atinarle la pregunta era decir gatito, ¿no? Ah, no, esos son meninos. meninos. Oh, ok, no, esos son meninas. meninos. Meninos. Son meninos. Bueno, A eso no les hubiéramos dado libro. no. Todavía tenemos tiempo para otra dichosa palabra. Un minuto, una de un minuto, por ejemplo. Aquí hay una muy buena de un minuto, de Héctor Enrique Argüello. Que hablemos de la obra, en general, de Eric Fromm. Esa para un minuto en un está buena, minuto. ¿no? Un minuto. hombre, Tic-tac. pa' un Eric Fromm, Autor from de- here to here. Un minuto, tienes Autor un de minuto, te El lo voy a arte, contar. Órale. autor de El ¿Quién arte quiere de hablar? abreviar. Del De la arte de brevedad. amar, su De amar, digo. bestseller, pues yo diría que, aunque se supone que es un psicoanalista ¿Cómo se heterodoxo, supone? bueno, se supone, digo, bueno, Es es un un psicoanalista. psicoanalista. Yo lo consideraría Bueno. más bien un librepensador, fue Sí, un hombre que pero vivió en déjame. México, en Cuernavaca, y que pues ya platicaremos de él, yo creo que mejor la próxima sesión. Mejor lo dejamos Sí, para porque la ha dejado próxima, muchos ¿verdad? alumnos en Muchos México. en Dejó- México. Hizo escuela y una escuela de... Hizo una psicoanálisis escuela muy, interesante, y ¿no? además el Fondo de Cultura Económica de México ha publicado todos sus libros. Pero son sigan porque maravillosos. todavía tienen 15 segundos. ¿Fondo de Cultura o Paidós? El Fondo de Cultura, hay dos, pero el Fondo de Cultura originalmente fue el que publicó la mayor parte de sus libros. Una obra de él. El Aparte arte del de amar, el arte otra de estupenda amar. que se llama El miedo a la libertad. O que el es budismo un- zen y psicoanálisis, para que vean También. cómo era un Ya. pensador Ya se heterodoxo. acabó. ¿Se acabaron los 15 segundos? Bueno, dijimos Bueno, muchas algo, gracias. cuando menos, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos aquí de la dichosa palabra. Nos da mucho gusto que nos hayan visto y escuchado y ahí nos vemos, como dijo Beethoven. Hasta luego. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, como única fortuna, y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar.